Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico. Saludos amigos, bienvenidos al Servicio de Extensión Agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de Medios Educativos e Información. Bienvenidos a otro emocionante episodio de la serie Finanzas al Día, con la doctora Ilcha Martínez, especialista asociada de Extensión en Educación al Consumidor. En este episodio 4 vamos a hablar sobre un tema vital, la planificación para la jubilación. Bienvenida, doctora Martínez. Hola, saludos a todos, Yolanda. Es un placer para mí estar aquí nuevamente en este episodio, hablar sobre la jubilación, que es tan importante. Así que muy emocionada para compartir los consejos. Claro que sí, y muchos que esperamos alcanzar ese momento jubiloso. Sí, claro que sí. Bueno, pues comencemos con lo básico de la jubilación, o como otros le llaman el retiro, porque es tan importante empezar a planificar ese momento de nuestras vidas, qué momento debe ser que comencemos este paso de planificarlo, cuán temprano. Bueno, pues vamos a hablar sobre ello. Mire, ahora más que retiro, se le habla de jubilación, ¿verdad? Porque hay muchas personas que aún en fechas que antes se promovían que fuesen de retiro, hay gente que se queda, sigue trabajando y dice, no me voy a retirar, ¿verdad? Voy a lo mejor a bajar la intensidad o la cantidad de horas de trabajo, así que más bien es un proceso de sí retirada, pero también de júbilo, ¿verdad? De celebración de que... Y las edades también han cambiado. Sí, de deber cumplido y pues como la expectativa de vida ha aumentado tanto, pues ciertamente la edad que se propone ahora para retiro, pues ciertamente ha aumentado. Antes era 62, 65, ya vamos ya casi por 70. Sí, no, y cuando estaba en 55, muchas gente. Claro, antes era mucho antes, 55. Y 55 ahora es una persona completamente joven. Joven, muy joven. Y completamente productiva. Exactamente. Hay personas que a los 55 a veces están comenzando a criar. Ciertamente. Y también, ¿verdad? Yo conozco gente que yo creo que llevan más de jubilados que de los 30 años que trabajaron. Sí, exacto. Así que sí, ¿verdad? Este es un proceso de la etapa de vida, ¿verdad? Muy importante que debemos asumir. Y pues nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para trabajar y planificar en pro de la jubilación. Así que, ¿qué te puedo decir acerca de este tema? Que es importante empezar. Mientras más joven se es, mejor, pero aún aunque estés en edad adulta, también es importante asumir un rol de acción para cuando llegue ese momento, ¿verdad? Y eso siempre pensando que vamos a tener una etapa de jubilación con salud, porque si no hay salud física, pues entonces ya ese proceso sería un poco, ¿verdad?, más cuesta arriba, con muchos más gastos. Medicamentos, tratamientos, etcétera. Así que eso confiando, ¿verdad?, que uno está en esa etapa de vida de jubilación en salud y sin unas deudas, ¿verdad?, muy comprometedoras. Así que eso es lo importante, es empezar, ¿verdad?, tomar un tiempo para empezar. Y eso tiene mucho sentido porque estamos viendo mucho los aspectos de planificación financiera, pero en todas las áreas de nuestras vidas llegamos al mismo punto. Exacto. O sea, porque la parte de la salud impacta lo financiero, pero
Las relaciones familiares, ¿verdad? Si exacto. tenemos hijos, antes teníamos hijos pequeños, pues si los tenemos más adultos también, Ujú. si de entonces empezamos a tener nietos. Exacto, la vivienda, la Sí, transportación, porque claro, llegamos a viejo y entonces la vivienda a veces hay que hacerle unos ajustes que tal claro. vez si los hicimos Si los antes. hacemos y los planificamos, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Cuando tenemos vitalidad, ¿verdad? Ujú, Y tenemos recursos o más recursos para hacerlo, cuando llegue ese momento ya donde tal vez los ingresos disminuyan, ¿verdad? O donde nos acogemos a una jubilación, pues no tener que invertir en arreglos de vivienda, ¿verdad? O tal vez incluso en el cuidado de nuestros padres también, porque ujú. en muchas ocasiones hay personas que en esa etapa dejan de trabajar para un patrono, pero se dedican entonces a cuidar, ¿verdad?, a sus familiares más adultos. Así que sí hay que planificarlo, ¿verdad? Mirar a futuro, eso es lo más importante. Doctora, aprovechando que está con nosotros, ¿podría explicarnos sobre los diferentes vehículos de inversión que hay para la jubilación? Porque, por ejemplo, escuchamos hablar de diferentes alternativas, pero a veces no las tenemos claras. Y, por ejemplo, escuchamos hablar del 401k, de las IRA, del Roth IRA. ¿Qué es todo Sí, eso? esos son vehículos de inversión, ¿verdad? Que el sistema bancario o financiero utiliza para dinero que se invierte a través de una de estos vehículos generen ingresos, ¿verdad? O generen intereses más bien que puedan aumentar o garantizar al menos un principal. Pero el propósito realmente es que pueda generar intereses para aumentar la cantidad que coloquemos en ese vehículo de inversión. Es importante, ¿verdad?, que siempre buscar la asesoría de un profesional en este campo de la inversión. No todo el que habla de finanzas tiene la capacitación, ¿verdad?, para hablar o para sugerir algunos de estos vehículos, que como así le llaman, vehículos de inversión. Así que siempre es importante identificar aquellas instituciones o aquellos asesores financieros que puedan darle la mejor orientación para que haga la mejor selección basado en su situación y en sus necesidades. Una persona que, digamos, trabaja en algún tipo de agencia, sea público, privada, la que sea, y participa de algún sistema de retiro, ¿puede también invertir en un vehículo Sí, de eso por su cuenta? puede tener otros vehículos de inversión. Ya antes había unas restricciones, pero ya no hay tantas restricciones, porque ciertamente los sistemas de retiro se están viendo también un poco, por no decir colapsados, pero, pero sí están teniendo unos retos por lo que hablamos al principio de esta conversación, de que hay personas que llevan más tiempo retiradas, jubiladas, de lo que trabajaron. Así que han utilizado mucho más dinero De lo del que que aportaron. aportaron a esos sistemas de retiro. ¿Ve? Así que ciertamente, ¿verdad?, los sistemas de retiro gubernamentales, por eso en algunos le están sugiriendo que cambien a 401k o que abran IRAs o que tengan otros vehículos de inversión para que puedan equiparar, ¿verdad?, ese ingreso que van a tener una vez tengan la jubilación. Porque si ciertamente también las personas o no hay muchas oportunidades de empleo de personas que ingresen a la agencia o entidad gubernamental, ¿quién va a pagar el retiro de los que se fueron? ¿Ve? Es lo Exacto. mismo que puede suceder con el seguro social. Si la gente no aporta al seguro social, nosotros estamos aportando, pero ¿quién va a aportar para mientras nosotros entonces nos acojamos a ese momento? ¿Ve? Es un proceso, ¿verdad?, porque la gente haga o gasta más de lo que realmente aporta Y a hay una eso. inflación que Claro, todo está más caro en es lo que futuro. ya se llama el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Ujú, O el $1 de hace, ¿cuánto? 20 años atrás o 10 años atrás no es el valor del dólar ahora. ujú. ¿Cuánto? Y lo podemos ver, que antes nos comprábamos una paleta por ¿cuánto? Por 5 centavos. Ajá. Y el otro día fui, creo que ya estaban en 25, 35 centavos, Y ¿ves? hasta más. ¿Verdad? Así que eso es un ejemplo de cómo el valor del dinero en el tiempo tiene un cambio. Hay personas que también, pues, a veces como que
no logran entender que esto tiene un impacto a gran escala. Claro. Y no es lo mismo verlo en un individuo que ver a veces, por ejemplo, traje el ejemplo del Seguro Social, que son tantos millones de personas los que esperan ese beneficio, digamos, mensualmente, y pues es un compromiso bien fuerte. Claro, y entonces Pero- si las personas que trabajan, o los jóvenes, ¿verdad? O las personas, no vamos a estigmatizar en una etapa de vida, sino las personas que están en un tiempo de productivo, no aportan a ese fondo, entonces, ¿quién va a seguir, ¿verdad? Porque es un efecto en cadena. Para sostenerlo. Para sostenerlo en el tiempo. Y recuerdo en una conferencia que escuché en un momento dado que alguien en los que estaban allí participando, escuchando, hizo la pregunta y decía, pero ¿y los que se mueren? Los que se fueron sin recibir el beneficio, ¿qué pasó con ese dinero? Y entonces no se entiende de la gran cantidad de personas que están recibiendo el Claro, beneficio. porque también, recuerda que hay personas también que no necesariamente esperan al tiempo de retiro o jubilación a la edad para ¿verdad? Recibir el beneficio. También reciben por incapacidad. Así Por incapacidad. que si Hay antes, menores. hay menores que si antes del tiempo, pues ciertamente se va consumiendo. Así que eso es un tema, ¿verdad? Para hablar Sí. a cabalidad en otro momento, ¿verdad? Vamos a continuar si te parece. Seguro que sí. Por eso te digo que es un tema muy emocionante, ¿verdad? Que trae muchas preguntas, pero vamos a orientar a nuestros radioescuchas para que puedan conocer un poco de los vehículos de inversión, ¿verdad? Y lo que esos significan. vehículos traen sus ventajas para las personas. Igual traen sus ventajas y sus desventajas porque son vehículos donde tú inviertes, pero también depende de un sistema económico, ¿verdad? De la bolsa de valores que ciertamente puede ayudar o desayudar en el proceso. Por eso usualmente cuando se utilizan unos vehículos de inversión, la gran mayoría garantiza la inversión inicial. ¿Verdad? Si tú aportaste tu inversión inicial, por decir $10,000, pues te garantiza los $10,000. Pero tal vez no te garantizan que al año o a los 10 o 15 años tú recibas 200,000, 300,000, ¿verdad? Sí, que haya Basado en los un intereses, dividendo de... claro, que puedes llegar, pero ellos al menos te garantizan que la inversión inicial la vas a tener. No vas a perder lo que aportaste, ¿verdad? Okay. Es un sistema también, ¿verdad? De Pero entonces, beneficios y mientras riesgo. tanto, durante ese tiempo, ese dinero estuvo ahí que tú no lo pudiste utilizar. Exactamente. Sí. Ok. En muchas ocasiones también garantizan algo mínimo, ¿verdad? De ganancia, pero ciertamente muchas veces ponen esa restricción, ¿verdad? O más bien esa garantía de que lo invertido, lo puesto, ¿verdad? En primera instancia, no se pierde. Sí tiene una... O sea, el colocarlo de esa forma, aunque en muchas ocasiones uno diría, pues necesito para esto y no lo puedo usar, ¿no? Pero es una manera de decir, esa alcancía no la toco. Eso es lo que me va a cuidar. Tengo al menos ese dinero para cuando me toque garantizado, ¿verdad? Sí. Para cuando me toque tenerlo y no gastarlo en otra cosa. Bueno. Exacto, exacto. Pues mira, mencionaste también, ¿verdad? De los sistemas, el sistema de retiro del gobierno, ¿verdad? O de otras entidades públicas privadas que pueda tener el gobierno. Ciertamente, ¿qué puedo decir con relación a esto? Que toda persona debe acercarse, ¿verdad? A estas instituciones para asegurarse cuáles son los requisitos para recibir ese beneficio, ¿verdad? ¿Cuál sería su edad de retiro? ¿Cuánto estaría haciendo el análisis de cuánto estaría recibiendo? ¿Cuánto tiempo necesita quedarse para trabajando, ¿verdad? Para recibir todos los beneficios, etcétera. Así que es importante que tomemos el tiempo de ir a esas oficinas para asesorarse hasta qué edad debería trabajar para recibir, ¿verdad? La mayor cantidad del beneficio. Por otra parte, ¿verdad? Hay otros vehículos, como te mencioné, está el 401k, que es un plan de jubilación que actualmente muchos empleadores lo ofrecen. Y aquí realmente lo que ocurre es que se aporta un dinero antes de los impuestos. Entonces, en muchas ocasiones
se le dice al empleado, pues mira, se te va a retener un 3% o un 1%, y hay empleadores que dicen que le pueden igualar lo mismo que tú decidas, ¿verdad? Son ejemplos que yo decido, mira, yo quiero que me retengas el 3% para mi 401k. Y hay empleadores que dicen, yo te voy a aportar lo mismo que tú. Ese es un buen negocio. Sí, lo mismo que tú aportes. Hay otros patrones que te dicen, no, yo voy a aportarte la misma o 1.5, un poco más, ¿ok? Así que si tú aportas 10, yo voy a dar 5. En 5 más, ¿verdad? Ajá. O hay algunos que te dicen, no, pues tú aportas lo que tú quieras, pero yo nada más te voy a aportar un 1%, ¿ves? Eso va a depender, pero es importante conocerlo, ¿verdad? Y que se tomen el tiempo para conocer qué el empleador le provee. Está, por ejemplo, las giras tradicionales, que esto pues también ofrece unos beneficios fiscales, ¿verdad? En el ahora, en el presente, por eso cerca de la época de contribuciones hay una gran promoción, ¿verdad? Para que se acojan a algunas giras igual. Aportas una cantidad, es deducible de planilla, pero entonces ahí retienes esa cantidad de dinero por X tiempo que determines, 5, 10, 15, ¿verdad? La cantidad de tiempo que determines, donde no puedes tocar ese dinero. Si hay unas penalidades, si los retiras, ¿verdad? En el tiempo que se determine. En el tiempo que se determine, exacto. Así que es bien tradicional, tú pones ese dinero ahí y te dicen que te van a dar X% a 5 años, pues entonces a los 5 años tú vas a recibir el % que te hayan, ¿verdad?, ofrecido. Pues como todo, ¿verdad? La Roth IRA, por ejemplo, es donde pagas impuestos por adelantado, pero tus retiros son libres de impuestos en la jubilación. Cuando lo vayas a retirar, pues no vas a tener que pagar impuestos por retirar ese dinero de esa cuenta. ¿La persona puede tener más de un vehículo? Sí, algunos pueden tener más de un vehículo, sí. Ok. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Es importante que esta elección se haga basado en sus metas a corto plazo y siempre, como mencioné, debes recibir una orientación de parte de un asesor financiero certificado en estas instituciones de inversiones o planes de jubilación. Así que esto es sumamente importante. No cualquiera por ahí puede darle esa orientación. ¿Okay? Qué bien. ¿Algún consejo para aumentar los ahorros para la jubilación independientemente de la edad? Definitivamente sí, porque hay que sacar dinero, ¿verdad? Para colocarlo e invertir y ir, como también le dicen, dinero gratis para tu jubilación. Cuando uno tiene un dinero en una cuenta, ¿verdad?, que te genera intereses, esos intereses yo le llamo también dinero gratis. Porque realmente tú no estás teniendo que aportar más, ¿verdad? Claro, que las instituciones son los que lo invierten y obviamente no les dan a uno tal vez todo el % de interés que le están pagando, pero independientemente de la cantidad que sea, yo le llamo que es dinero gratis que llega sin tú tener que aportarlo. Así que cada vez que uno reciba algún dinero extra o un aumento en el sueldo, pues debe considerar aumentar el aporte, ¿verdad?, a la jubilación. Y sobre todo, diversificarlo, ¿verdad? Que no se quede en una sola cuenta, pues por eso la pregunta que hiciste, sí, puedo tener diferentes cuentas y eso se le llama el diversificar las inversiones, ¿verdad? Importante siempre buscar la asesoría de una persona certificada. Y si de alguna manera hubiese un problema con una institución o con esa cuenta, pues tienes otra alternativa. Claro, definitivo. Tienes por eso la diversidad, ¿verdad? La diversificación de dónde va a venir ese dinero, de dónde tú tienes el dinero, por si X institución le sucede algo, tienes otra que puede ¿verdad?, apoyarte. Ciertamente hay unas aseguradoras, ¿verdad?, de estas inversiones, que también eso es importante, ¿verdad?, mirarlo y preguntar cuando se vayan a asesorar. ¿Okay? Hay errores comunes que se mencionan. ¿Qué debemos evitar al planificar la jubilación? Pues mira, el error más común que te puedo decir es no empezar. Ok. No empezar, posponerlo.
nos enmarcamos en tantas situaciones diariamente que decimos, mañana lo hago, o ahora no puedo porque tengo tal compromiso, o el dinero no me alcanza, etcétera. Y lo importante y el error es no hacerlo, posponerlo. Y por eso, fuera de esta grabación o este programa, la realidad hablamos de a qué edad. Pues mira, puedes hacerlo a cualquier edad, pero sabes que el tiempo de rendimiento, mientras más joven lo hagas, mejor. Claro. Porque más tiempo vas a tener para que tengas un buen rendimiento. Y pudiera provocar que entonces el momento de jubilación se nos atrase. Ciertamente se le atrase porque no vas a tener más cantidad de dinero que si empiezas desde los 20, 25 años no, o estar antes. preparado. Hay gente, ¿verdad? Y eso lo tengo, ¿verdad? Para comentárselo. Hay jóvenes que empiezan, valga la redundancia, joven, y digo joven a la edad de 18, 20, 15 años, ¿verdad? A ahorrar algo mínimo y pueden llegar hasta la edad de 30 años y parar, no aportar más nada, dejar ese dinero ahí y como empezaron desde tan joven, aunque no sigan aportando, ese dinero sigue generando más intereses, más dinero y puede llegar, y cuando llegue la jubilación va a tener mucho más dinero que la persona que decidió comenzar a los 30, 40 o 50 años. Okay. Y que va a tener que aportar a la cuenta constantemente para poder obtener, ¿verdad?, una cantidad sustancial o necesaria para vivir. El propósito de la planificación es que podamos tener dinero disponible para esa etapa de la vida, ¿verdad?, de la adultez mayor, y que no tengamos que trabajar necesariamente, depender de ir, asistir o hacer algún trabajo a cambio de dinero, poder disfrutar de las bondades que nos da la vida. Así que por eso es importante comenzar, no seguir posponiendo esta actividad, porque mientras más tardemos, menos dinero, ¿verdad?, vamos a tener en la jubilación. A veces nos encontramos con personas con 80, 85 años que están trabajando. No quiere decir que una persona en esas edades no pueda trabajar. Claro. Pero lo duro es que tengan que trabajar porque no cuentan. Porque el dinero no les alcanza para satisfacer, ¿verdad? Para vivir y satisfacer sus necesidades básicas. Lo más recomendable, otro error, es tener deudas aún, ¿verdad?, vigentes al momento de retirarse. Lo preferible es que al momento ya de la jubilación es que tu casa esté salda. Al menos, ¿verdad? Que no tengas préstamos estudiantiles, que no tengas unas deudas sustanciales que te absorban el ingreso que estés recibiendo, ¿verdad?, como resultado de la jubilación. Así que lo más importante es eso, tener un techo seguro, ¿verdad?, tener dinero para satisfacer las necesidades de alimentación. Y también de mantenimiento del techo, ¿verdad?, de la casa. Porque ciertamente con las diferentes situaciones que se dan en un país tropical, pues hay que tener las casas, ¿verdad?, en las mejores condiciones. Así que lo más importante es empezar lo antes posible y evitar tener deudas que puedan absorber la gran cantidad de dinero en la época de jubilación. ¿Hay beneficios en la planificación para la jubilación? Claro, el beneficio es que podamos llegar a una edad adulta, que no tengamos que trabajar tanto, ¿verdad? Y que podamos tener un dinero disponible para suplir nuestras necesidades, para alimentarnos, para poder disfrutar de la vida. Así que realmente eso es lo que nos da el tener un plan de jubilación, tener esa cierta libertad, ¿verdad?, para decidir si trabajo o no trabajo. Simplemente, ¿verdad?, eso. Algo adicional, doctora. Ajá. Hemos hablado prácticamente del individuo y de pensarlo en su vida laboral y de cómo planificar su jubilación. Ahora, ese individuo, en su mayoría, sea directo o indirectamente, está relacionado con familia. ¿Cómo la familia puede influir en este proceso? Bueno, ¿en qué sentido, verdad, quieres traer eso? Porque ciertamente si hay unas metas establecidas
la familia debe ser parte de ese proceso de las metas. Y si la meta se establece, ¿verdad?, a nivel familiar y se dice, mira, se va a tener una cantidad de dinero de ahorro para cuando seamos adultos mayores, pues es importante que la familia, ¿verdad?, conozca todos los gastos, todas las inversiones, todo lo que va a tener esa familia o esos padres o madres, ¿verdad?, que van creciendo y que van a ir poniéndose más viejos, ¿verdad? Así que sí, la familia debe jugar un rol importante, conocer cuáles son ese dinero que se va a tener disponible, más aún si uno se tiene que hacer cargo, ¿verdad?, de sus padres, por ejemplo, pues conocer qué beneficios tienen ellos, ¿verdad? Esto está ocurriendo mucho que hay personas, lo hemos visto en noticias, que no tienen quien les cuide, adultos mayores que no tienen quien tenga su cuidado. Y entonces hay mucho adulto mayor, ¿verdad?, que se puede decir que es indigente porque no tiene los recursos. Están quedando en la indigencia y algunos están quedado en el abandono. En el abandono. Pues entonces, si eso uno vislumbra, ¿verdad?, porque uno quiere lo mejor para nuestros hijos, y si nuestros hijos tienen que salir de la isla y hacen su vida afuera, ¿verdad?, como yo también como persona me preparo, si es que aspiro a que ellos sean unas personas, ¿verdad?, de bien, exitosas, etcétera, y que no tenga que depender necesariamente de ellos, ¿verdad? Pues entonces yo debo preocuparme por suplir, por tener ese dinero disponible para mi vejez. Existen unos planes, por ejemplo, de cuidado prolongado en la adultez que, ¿verdad?, dado esta situación, se han creado, y es una oportunidad para que exploren ese tipo de alternativas que desde la juventud, nuestra juventud, sí, podemos ir pensando en pagarlo de manera que cuando nos toque no tener que necesariamente depender de nuestros hijos, ¿verdad?, o de una persona que nos tenga que cuidar, ¿verdad? Sí, porque esas son alternativas que hay que trabajarlas desde antes. Claro. Cuando llegamos a la situación ya no tenemos la alternativa. No tenemos la alternativa. Así que eso es parte del proceso de planificación. Excelente. Que para futuro, si voy a depender de mis hijos o no, ¿verdad?, o si quiero, porque realmente no es una obligación. No es una obligación el que mis hijos me tengan que atender. ¿Verdad? Y esto es una discusión que va basada en valores y es otro tema bastante amplio, ¿verdad? Pero no se debe juzgar el que decida hacerlo o no, ¿verdad? Simplemente desde una edad temprana hay que vislumbrar qué queremos. Igual hay personas que no tienen hijos, pues tienen que vislumbrar, ¿verdad?, o personas cercanas que los puedan ayudar o cuidar, pues deben vislumbrar estos planes para cuando llegue a su adultez no pasen a la indigencia. Y como dijimos al inicio, las expectativas de vida han aumentado. Ya nuestra expectativa de vida va por los 81 años. Hace menos de 10 años estábamos en 79. Y va a continuar en aumento porque especialmente si las personas cuidan de su salud. Claro, con tantos programas de prevención, ¿verdad? Exacto. Personas pues que están... Va a haber personas que van a continuar escalando unas edades más adultas. Tenemos muchos centenarios por ahí. Sí, yo conozco que tienen más energía que nosotros. Sí, y entonces algunos de ellos pues ya han despedido muchos de sus familiares y van quedando solitos y teniendo unos planes de cuidado longevo, pues se pueden proteger a ellos mismos y a sus familias. Definitivamente. Así que eso es un buen tema que se queda pendiente. Lo dejamos sobre la mesa para otra ocasión. Para episodios futuros. Claro, muy que interesante. Sí. Doctora, gracias por traernos unos temas tan interesantes para nuestro público. Con mucho gusto, me encanta hablar de esos temas, por eso estoy aquí. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía, por estar bien pendientes siempre a nosotros. Recuerden, este es el Servicio de Extensión Agrícola y llegamos a todos los municipios de nuestra isla desde el 1934. Ya estamos celebrando nuestros 90 añitos. Así que nosotros estamos entre los adultos mayores, pero servimos, mire,
como jovencitos de 15. Así mismo. Como 4H. Como 4H. Bueno, desde la juventud estamos trabajando esto. Sí, así mismo. Así que agradecemos su sintonía en este día. Pase la voz, que el Servicio de Extensión Agrícola continúa sirviendo a todo Puerto Rico. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Y les deseamos a todos que tengan un bonito día. Bonito día. Somos jóvenes. Comunidad. Familia. Agricultura y recursos naturales. Servicio de Extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.